Sonia, yo estoy muy feliz porque hay muchos temas por hablar con el senador José del Castillo Savillón, senador de mi provincia, Barahona, por el Partido de la Liberación Dominicana. También ha sido ministro de Industria y Comercio. Muy buenos días. Bienvenido a Despierta RD. Buenos días a ustedes, un placer Senador, estar bienvenido. con ustedes dos, pero sobre todo con Conmigo, ¿verdad? mi compañera, claro que sí. Un placer, de verdad que sí, a la orden. Allá hay un voto, senador. Allá hay un voto, Bueno, seguro. Tiene familia también. Se mudó Claro. para acá, va a tener que mudarla de nuevo. Próximamente, el Claro. PLD se va a someter próximamente a un escrutinio público. Vienen las primarias por ahí, ¿no? La consulta. La consulta, y también van a hacer consultas de simpatía, que veo por ahí que hay unos numeritos de algunos aspirantes presidenciales. ¿Cómo va eso? Bueno, va muy bien. Precisamente el lunes, antes de ayer, estuvimos en reunión del Comité Político, pues pasando revista a todo el proceso de organización junto con la Comisión Nacional que organiza esta consulta de aspirantes que será celebrada el próximo 16 de octubre. Ya apenas lo que restan son cerca de 60 días para que celebremos esta consulta. Hemos iniciado con el proceso de apertura del padrón del Partido de la Liberación Dominicana, de inscripción de nuevos miembros, de construcción, ¿verdad?, de una organización, digamos, con una estructura legitimada, porque todos sabemos que los padrones de los partidos tradicionalmente acusaban de ciertos problemas, regularmente asociados a la credibilidad de si realmente esa era la matrícula de todos los partidos. Eso es un mal generalizado. Y nosotros, desde que se inició el 9º Congreso en el año 2020, José Joaquín Vido Medina, primero reestructuramos la dirigencia, digamos, alta, comité central, comité político, y ahora pues no hemos culminado porque es un proceso que no se detiene, pero hemos, si se quiere, reestructurado la mayor parte de la organización a nivel nacional. Esto es muy importante porque ya, pues avanzado este proceso, con los nuevos intermedios, las direcciones municipales y de distrito que vendrán luego de la consulta, y ayer escuchaba a Andrés Navarro decir que tenemos 376 nuevos miembros, de los cuales al 50% 377,000 nuevos. Entre 18 Sí. y 34 Exactamente. años. Es decir, hay una gran cantidad de jóvenes que está interesándose, primero por la política, lo cual es una gran cosa, y luego, evidentemente, por el Partido de la Liberación Dominicana. La consulta de octubre, nosotros, como ustedes probablemente ya conocen, estamos apoyando al compañero Abel Martínez, que tiene todas las de ganar en el proceso venidero. Lo apoya la mayoría de la estructura partidaria, la mayoría de los diputados, de los síndicos, de los alcaldes, de los regidores y de la dirigencia del PLD, que es finalmente la que va, uno de los senadores. Sí. Es ahí en el único lugar que dice Abel con mucha razón, que en el único lugar donde hay un empate es a nivel de los senadores. A nivel de los cada senadores. senador Uno está y uno. apoyando Sí. a un candidato de los 6. Y nada, no hay duda que el partido saldrá fortalecido y ya unificado, digamos, en torno a una figura que es la que va a salir airosa. Sobre el todo próximo eso, 16 de senador, octubre. evalúenme que el PLD salió del gobierno con una imagen poco deteriorada por el tema de la corrupción, los ataques que ha tenido, por, algunos presos, otros en proceso, y a menos de 2 años ya ustedes están hablando de un crecimiento del partido frente al Partido Revolucionario Moderno gobernante, y la gente se sorprende y dice, pero ¿y qué está pasando con el PLD y este crecimiento tan acelerado que ha tenido, cuando la gente pensaba que iba a estar un partido más rezagado por los ataques políticos y todo eso? Bueno, pero ¿A qué se debe? Eso sale en todas las encuestas. ¿A qué se debe? El posicionamiento del partido, incluso con relación al PRM, está bastante cercano. ¿A qué se debe eso, senador? Yo creo primero que el PLD es la única organización realmente que tiene una estructura nacional. Eso, incluso el PRM, que ahora está en el gobierno, quizá la pueda construir a partir de ¿El PRM no esa tiene presencia. estructura nacional?
es el partido en el Sí, gobierno. claro, la tiene, pero digamos que no es la estructura Tan fuerte como la tiene el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene presencia incluso en los distritos municipales, hasta en los parajes, en muchos de los parajes que conforman la geografía nacional. Es decir, y eso se debe evidentemente a gran medida al tiempo que estuvimos en el poder. Eso permitió que el partido creciera, se convirtió de un partido de cuadro a un partido de masas, y logró a raíz de esto no solo una gran militancia, sino una estructura de dirección en todo el territorio nacional. Y por eso hoy en día al PLD se le hace más fácil quizá que las otras organizaciones desarrollar estos procesos de reorganización interna, y en el caso nuestro de un tema muy importante que señalaba al inicio, de sinceración del padrón, porque no hacemos nada con tener un padrón, decir que tenemos 2 millones de inscritos, cuando realmente son gente que ni siquiera saben que están inscritos. Y que están en 2 partidos diferentes. Bueno, que tú no cuentas con ellos, porque son, digamos que, padrones que se han vaciado en otro padrón. Llevándolo al lenguaje tecnológico serían bots. Yo prefiero menos, yo prefiero 500, 600 mil, 700 mil, 1 millón, que yo pueda trabajar con ellos electoralmente. Que sean auténticos. Llevar el mensaje de la organización, que puedan promover a los candidatos, que 2 o 3 millones que realmente yo no cuento con ellos. Entonces, Senador, ese es el trabajo que se ha hecho de reestructuración del PLD, y eso va a rendir un fruto muy importante, y el primero lo vamos a ver en octubre con la elección de Abel Martínez. El expresidente Medina se reúne, tengo entendido, cada semana con todos los aspirantes presidenciales. Quizás haya una tendencia a favorecer a alguien, como pasó en el pasado. No me parece. Además, sería peligrosísimo. Es decir, el PLD no puede darse el lujo de una nueva decisión o de una nueva situación de fractura. Nosotros tenemos, lo más importante no es ni siquiera que quién sea el candidato en octubre, que en mi caso entiendo que va a ser Abel, pero podría ser otro. Dicen que Abel va a sacar más votos, pero que va a ganar Margarita. Hay gente que dice eso. No, porque con votos que se gana. Esto es como la elección de Estados Unidos. Al estilo americano. Es con votos que se gana. Es con votos. En el sentido práctico, Sí, como que... Déjame decirte algo. Ninguno de los aspirantes tiene la estructura que tiene Abel Martínez. Bueno, y además eso se nota hasta en las actividades que realiza y el dinamismo que ha desarrollado su actividad de campaña. Abel ha ido en un proceso de crecimiento, te digo honestamente, no era el Abel cuando De los iniciamos. 45 miembros del comité político, ¿cuántos están con Abel? Bueno, no sé, tendría yo que sacar, pero creo que alrededor de un tercio. De un tercio. Hay una parte de los miembros del comité político que se ha mantenido sin... Neutros. Neutro, claro, que son, digamos, que los árbitros de este proceso, junto al presidente, al expresidente Medina, que va a jugar, está jugando y ha jugado siempre un papel de arbitraje en este proceso interno. Y lo que se quiere, el ganador del 16 de octubre, tiene que ser la unidad partidaria, porque si no, no hay forma de nosotros construir una alternativa de poder hacia el año 2024. Imaginándose ganados, José, dice Roberto Rosario, que quien quiere llegar al poder, a quien quiere llegar al poder le aplica la frase de que quien con hambre que le brinden comida no come, y que en ese sentido se puede fraguar, aunque descarta eso por ahora. Imagina que hambre que esperas, Arturo, no es Sí, hambre. exacto. Dice él, y lo voy a citar, no creo en lo que resta del año se pudiera hablar ningún tipo de alianza, pero pudiera ocurrir en lo adelante. Respecto a la candidatura de Leonel Fernández, unirse el que resulte ganador en el PLD. Yo estaría de acuerdo en el sentido de que no es el momento de hablar de alianzas, es decir, y sobre todo el PLD está en un proceso, digamos, de definición interna de quién sería la figura que va a encabezar la boleta electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso sería un proceso que se desarrollaría quizás hacia el año entrante, probablemente a mediados del año entrante, hacia el 24. Tenemos todavía un esquema donde hay 2 elecciones, una municipal que se celebrarían en febrero, pudiese ser una primera etapa, no solo con la fuerza del pueblo, con distintas organizaciones políticas. El PLD ha tenido una vocación de
de alianza que ha practicado de manera, primero, muy exitosa y segundo, en los distintos procesos en que ha participado. Incluso encabezó por mucho tiempo el denominado bloque progresista, con un grupo de organizaciones políticas y igual el PRM lo practicó hacia el año 2020 por un frente opositor que permitió desplazar al partido que a propósito, del senador, gobierno. Entonces, yo pienso que tendremos que ir aliados con todas las organizaciones políticas que coincidamos en la necesidad, obviamente, de desplazar al PRM del gobierno. Que a propósito de un aliado de ustedes, ya en las elecciones pasadas, los reformistas han dicho que posiblemente pacten con el gobierno. Ayer dijo el senador, colega suyo, Rogelio Henao, que podrían estar pactando con el gobierno. O sea que lo cual no me ahí el PLD sorprendería, pierde. porque ellos fueron aliados del PRM en muchas demarcaciones, de hecho, y con la Fuerza del Pueblo. O sea, ellos practicaron, digamos que, ¿Especie de alianza? alianzas, digamos que de interés, es decir, donde había oportunidad. Sí. El caso de la Fuerza del Pueblo, que solamente pudo llevar un solo candidato a senador, por ejemplo, el de San Cristóbal, candidatos de la Fuerza del Pueblo, en alianza con el Partido Reformista, donde el Partido Reformista encabezó la boleta, salieron electos. Es el caso del senador Bautista Rojas Gómez, por la provincia de Hermanas Mirabal, el senador de Higüey, Virgilio Sedano, el de Dajabón, David Sosa, bueno, creo que también el caso de Antonio Marte. ¿Se produjo en Pedernales también con Dionis? Ahí Dionis fue por el PLD. Sí. Y luego el caso de Félix Bautista, Dionis Franklin, y luego el 16 de agosto ellos decidieron incorporarse a la Fuerza del Pueblo. Sí, así es. Entonces, realmente, y también en esas alianzas, el PRM fue aliado al Partido Reformista e incluso a la Fuerza del Pueblo. Muchos lugares donde el PRM no tenía candidatura a senador. Bueno, el Partido Reformista ha demostrado su vocación de aliarse con el que está en el poder. Sí. Es decir, es probable que eso sea lo que estamos viendo. Se dice que ellos nacieron del presupuesto nacional y permanecen. ¿Qué va a pasar en el Senado de la República con la escogencia del presidente? ¿Ustedes, la oposición, tienen un candidato o como Partido de la Liberación Dominicana, sus 3 legisladores tienen alguna línea definida sobre lo que podría ocurrir? Mira, nosotros estamos muy conscientes de que el PRM tiene mayoría en el Senado de la República. Y con el aliado, que en este caso es Dominicano por el Cambio, y logran 19 senadores. Es decir, lo que te quiero decir con esto, que no es algo en lo que nosotros incidamos. Ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo. Bueno, pudiese darse un escenario donde se requieran esos 11 votos, porque el senador, mi hermano y amigo, que hemos hecho una muy buena relación, Ramón Rogelio Henao, siempre vota aliado al gobierno. Es decir, contarlo del lado de la oposición es un poco difícil. Entonces, le dicen el jabón a Rogelio Henao. Entonces, aprovecho para saludarle. Y yo también. Pero de cuál de todo. Ay, Dios mío. Entonces, tú no lo agarras fácil, ¿oíste? Pudiese darse un escenario donde quizás pudiese darse, porque yo no te digo que se va a dar, pero es una posibilidad. Ustedes pueden tirar una cacarita y someter una plancha que le haga el juego contrario. Donde un senador del PRM también, que puede darse el caso, con 5 de su grupo, pues, y los 11 de la oposición. Pues, a lo Pacheco en el 2003. Pero esos son temas que habría que ver. Mientras tanto, nada de eso se ha planteado. Exactamente. Es decir, evidentemente lo que uno observa es lo mismo que ustedes han observado, tu comentario muy atinado. Me parece que cubriste todas las aristas de la situación que está pasando el actual presidente del Senado, Eduardo Estrella. Es lógico pensar que si 18 senadores del bloque del partido de gobierno han apoyado en 2 ocasiones al aliado, ahora alguno de ellos quiera realmente... Que políticamente correcto. ¿Usted cómo lo ve desde la oposición? Yo lo veo dentro de la lógica política, ¿tú entiendes? Claro. ¿Tú entiendes? Es decir, eso es natural, a mí no me sorprende. Y de hecho, eso sí me sorprende lo que tú decías, que don Eduardo no ha podido aglutinar un liderazgo, ¿verdad?, alrededor de su figura. Pero también le iba a ser muy difícil, porque él es un aliado. Los PRMistas no lo ven como un PRMista. Entonces el PRM quiere dirigir
a lo que tiene derecho porque tiene mayoría. Entonces, realmente ya eso es un tema. Pero con la ley de evidentemente, extinción de dominio, él fracasó como líder del Congreso. Tuvo que resolverlo la Cámara Baja. Y entonces él aprobar ya lo que resolvió la Cámara Baja en relación a ese a mí me proyecto. parece que, y te voy a hablar de un tema que conozco muy bien porque fui de los que, digamos, estuvo protagonizando el debate Sí. en el Senado de la República. Yo argumentaba que la ley, primero que era orgánica, y él fue muy vehemente Decir que en no. afirmar que era ordinaria. Incluso Una locura. algo que hasta trascendió ahí en el hemiciclo, el temor hasta de los asesores internos y del staff del Senado de plantear elementos incluso de corte constitucional ante la presión que había de aprobar eso rápido. Claro. Y yo creo que un liderazgo en un órgano de esta naturaleza, que no es nada desdeñable, es el Senado de la República, es el primer poder del Estado como Congreso, y que tiene atribuciones de carácter constitucional, decía yo, pasando por alto la Constitución y demostrar real y efectivamente que es ciertamente un pedazo de papel, desde el punto de vista de denigrar el ordenamiento constitucional dominicano, deja mucho que desear. Y yo lo decía, trascendió ahí, y tuvo que venir la Cámara de Diputados, donde sí hay un liderazgo sólido, con mucha veteranía, hay que decir. Sí, claro, claro, se aplicó eso. Digamos que don Eduardo Se conoce es de un palo a hombre palo. ya de mucho tiempo, ha ejercido el poder, pero tenía mucho tiempo quizás sin entrar en los elementos de dirección de un órgano de esta naturaleza. Nunca había sido presidente del Senado, el Congreso no es el Ejecutivo, se tiene un manejo totalmente distinto. Hay que sacarle su comida aparte a Alfredo Pacheco. Tiene el liderazgo no solamente dentro de su partido, sino con las ya demás como bancadas. está curtido como un buen legislador. Y se dio cuenta de esta Sí. situación y bueno, sacó el mejor partido porque demostró conocimiento, demostró sensatez y finalmente se aprobó una ley de extinción de dominio conforme a la Constitución, pero además que va a poder cumplir el rol ¿Se entiende, senador? para lo cual fue concebida Sí. gracias a la intervención de Alfredo ¿Se Pacheco. entiende, senador, entonces, y me atrevo yo a especular con esto, que el vaivén del proyecto de modificación del Código Penal en el Senado se debe al poco liderazgo de él? No, quizás, no, ¿verdad? porque, ¿Serán cosas de otra naturaleza ahí? No, pero el Código Penal es otra cosa. Bueno, lo primero que tiene 20 años de discusión. Además hay elementos ahí que han dividido a la sociedad dominicana, la Sí. tienen polarizada. El más importante o el más conflictivo es el tema del aborto, Sí, sí. de la penalización del aborto. Entonces, yo diría que es otra dinámica. Ya se decidió no tocar el tema del aborto en el Código Penal, sino dejarlo en una ley especial. que es de las soluciones dominicanas, ¿verdad? César Pina sí, Toribio, cuando era consultor jurídico, vamos a- planteó eso en el PLD Sí, hace está siglos. bien, pero eso es darle de lado, porque ¿qué es lo que Sí. tú le estás diciendo al país? Que tú no vas a tratar ese tema y que va a continuar estando penalizado el aborto. Esa es la realidad, porque no es verdad que si no hemos podido discutir eso en el marco de un código Senador, penal, es que es difícil. lo vamos a abordar en el marco de una ley especial donde única y exclusivamente se va a Ese tratar el Senador, tema pero del es aborto. difícil, usted no le meten el pico a la Iglesia Católica, con ese artículo Claro, 37. yo no te digo que sí es fácil o es difícil. Es difícil. Lo que te quiero decir que es una solución, una dominicanada, búscale un bajadero. Exacto. Eso son cosas que nada más se ven en este país. Así es. Entonces, vamos a probar un código que qué bueno, porque tenemos un código que tiene más de 200 años, es un código napoleónico Sí, de sí, 1805, sí. que se adoptó aquí en 1884, y real y efectivamente ya la sociedad dominicana ha cambiado, los crímenes y delitos han cambiado, la manera en que opera el crimen ha cambiado, y las penas y todos los elementos tienen que armonizarse a la situación actual. Senador, En otro orden, sí. déjame hablar de mi provincia, que faltan muchas cosas. Sí, porque hay que Carreteras preguntarle por algo al que el construir, senador hay no puede ser de comunidades aquí. que no tienen acueducto. ¿Cómo ¿Cómo es? usted ve el trabajo que está haciendo el gobierno para la provincia de Barahona? Fatal, ¿Cómo? o sí. Pero el gobierno no ha hecho incluso, ¿cómo se llama? Gobierno en mi pueblo, como en mi provincia, una cosa así. Despachar no han de ido allá allá. y, Sí, y allá sí, se hasta plantean un las consejo obras. de gobierno. Lo que pasa es que lo que se plantea y lo que se dice, que es una característica de este gobierno, por eso ha generado, ya la gente que llegó con grandes expectativas del cambio y demás, realmente está sintiendo
se está sintiendo, digamos que, no desahuciada, sino que las expectativas que, Han bajado. bueno, que se hicieron en un inicio, pues no se ha correspondido la gestión de gobierno. Allá se ha ofertado obra, se ha ofertado inversión. El presidente fue a un consejo de gobierno en mayo del año 2021, que además le agradezco el haberme invitado y el trato que siempre me da, pero real y efectivamente cuando el presidente promete obras por el orden de 6.000 millones para la región, cuando tú vas al presupuesto que se aprobó en el año 2021 para Barahona, de 1.000 millones que había en el año 2020, se disminuyó a 400 y tantos millones de pero pesos. ¿cómo va a ser? Yo aspiro y espero que de los cuales más de la mitad de ese presupuesto es para terminar una obra que tiene cerca de 10 años de ejecución, que es la carretera Barahona-Enriquillo, es decir que el impacto en Sí. obras de infraestructura para la provincia es prácticamente nulo, porque ya eso es una obra muy necesaria, ¿no? Y felicito que se haya tenido la visión de darle continuidad a la gestión del Estado y a culminar esa obra, que es muy importante también si lo atamos con el desarrollo de Pedernales, que también, digamos, que es el elemento que debería transformar económicamente y socioeconómicamente a toda la región de Enriquillo. Pero la realidad es que no ha habido impacto de inversión, ni se siente la inversión del gobierno, ni la presencia del gobierno en la provincia de Barahona. Y siendo Barahona la 7ª provincia más pobre de la República Dominicana y ubicada en el centro de una región que tiene 4 de las 10 provincias más pobres de la República Dominicana. Senador, hay rumores, ayer escuché otro más, de varios comunicadores, gente haciendo comentarios, de que ya han habido 2 reuniones del presidente Danilo Medina y el expresidente Fernández. Usted es miembro del PLD. ¿Qué hay de cierto en eso? No solo eso, yo soy miembro del comité político, se supone que tengo... Se debate en esos temas, ¿verdad? No, que uno Hay pensaría una que por lo menos tengo el oído más cerca de verdad. Que, Pero yo Me te oye. diría como el merenguito, son rumores. Son rumores. Eso realmente a mí no me consta, ni siquiera nadie eso ha sido tema de conversación, así que yo realmente no le puedo dar crédito a esa información. ¿y es donde la gente saca eso, Dios mío? ¿Será que quieren que se reúnan? Probablemente hay un deseo. Hay un deseo de que la gente quiere que se Eso reúnan. pasa, a veces los Senador, deseos... pero que a ustedes le han dicho que no digan nada. No, pero eso pasa, a veces los deseos se convierten convierte en en realidad. expectativa y la gente entonces ¿A usted le empieza a gustaría hablar. que ese encuentro se dé? Bueno, yo pienso que sí, que todo lo que lleva a una concertación, a un arreglo, un entendimiento, eso es positivo. Yo ¿Solo pienso- Danilo y Leonel sacan este gobierno? ¿O no? O explíqueme eso. No, este gobierno se está sacando a sí mismo por Ajá. la mala gestión, la incapacidad que ha demostrado en manejar la crisis, que evidentemente tiene un componente internacional y tiene la resaca, digamos, del efecto post-pandemia, pero sobre todo el mal manejo de los temas que tienen que ver con las condiciones de vida de la gente, específicamente la inflación. La inflación está anualizada a julio, está en 9.46. Y el rubro dentro del índice de inflación que más ha experimentado un incremento, más de un 12 punto algo por ciento, es alimentos y bebidas. ¿Qué quiere decir esto? Que los más afectados son los más pobres, porque son los quintiles que más consumen Sí. alimentos y bebidas. Estamos hablando de la comida. Los que más Doctor cargados Rafael, están, que se tira claro, su fría en todos los fines de comida, semana. la comida. Entonces, Sí. hoy el presidente, o ayer, decía que había incrementado un 2% el empleo, pero todavía estamos 80.000 empleos menos de los que había al cierre del año 2019. 80.000 menos. De lo que con relación a los que se Wow. perdieron por la pandemia. O sea que todavía no estamos ni siquiera en los niveles del año 2019. Es una baja tremenda. Senador, Bueno, muchísimas gracias por haber Senador, estado gracias. con Un nosotros. placer, siempre encantado y sobre Las todo de puertas compartir abiertas aquí. contigo. No por nada, ella es dama y además varonera. Además, ya hay un voto, senador. Claro. Bueno, que pase buen día y muchísimas gracias nuevamente. Igual.